Las mismas manos que sostienes mientras estás enamorada pueden ser las mismas que te empujan al infierno. Imagina esto. Es una tranquila noche de martes en Glen Burnie, Maryland. El tipo de vecindario donde la gente conoce a sus vecinos y los niños andan en bicicleta hasta que se encienden las farolas. Pero esta noche, algo se siente diferente. Un coche plateado está estacionado al otro lado de la calle frente a una acogedora casa de 2 pisos. Dentro de esa casa, una luz cálida brilla a través de las ventanas. Se puede escuchar risa, el sonido de gente pasándola bien, tal vez una celebración. La vida es buena para las personas que están adentro, pero afuera, alguien observa. Ella está sentada perfectamente inmóvil detrás del volante. Demasiado inmóvil, como una cazadora esperando el momento perfecto. Su teléfono hace clic 1, 2, 3 veces. Fotos de la casa, la entrada, las matrículas, cada detalle capturado y enviado a la noche. Janet Miles tiene 35 años. En una mano sostiene una botella de pastillas para dormir y en su regazo descansa una pistola. Esta noche vino aquí para morir, para acabar con el dolor que la ha estado consumiendo durante 9 largos años. Pero entonces recordó algo. Alguien. Una niña de ojos brillantes que la llama por su nombre de pila en lugar de mamá. Una hija a la que dio a luz mientras llevaba grilletes en prisión. Una niña que creció sin ella. Y en ese momento, todo cambió. Janet guardó las pastillas, pero mantuvo la pistola. Lo que estás a punto de escuchar es una historia de traición tan profunda que convirtió a una buena chica en algo completamente distinto. Es sobre un amor que se volvió tóxico, una lealtad que no fue correspondida y una venganza que tardó 9 años en planearse. Esta es la historia de Janet Miles, la mujer que amó demasiado y lo perdió todo por ello. Antes de profundizar en esta increíble historia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Créeme, no querrás perderte lo que viene después. Ahora, vamos a ir a empezar. Janet Miles no nació para ser una criminal. Si la hubieras conocido en la secundaria, habrías pensado que era la chica más dulce de Baltimore. El tipo de chica que ayudaba a su abuela con las compras y nunca faltaba a la iglesia los domingos. Pero la vida tiene una manera de cambiar a las personas, ¿no es así? Janet creció en el este de Baltimore con su abuela, la señora Ruby. Su madre había muerto de una sobredosis cuando Janet tenía apenas 8 años. La mayoría de los niños se habrían llenado de rabia por eso. La mayoría se habría rebelado. Pero Janet no. Ella era diferente. La señora Ruby solía decir, «Esa niña tiene un alma vieja. Se preocupa por todos menos por ella misma». Y era verdad. Janet trabajaba a medio tiempo en la tienda de la esquina después de la escuela. Ayudaba a su abuela a pagar las facturas. Estudiaba mucho y soñaba con convertirse en enfermera. Quería ayudar a la gente, marcar una diferencia. La casa donde vivían era pequeña pero limpia. La señora Ruby se aseguraba de eso. Cada mañana, Janet se despertaba con el olor a tocino y huevos, y su abuela ya estaba vestida y lista para el día. «La educación es la única forma de salir de este vecindario», le decía la señora Ruby cada mañana, mientras le daba el dinero para el almuerzo. ¿Te acuerdas de eso, cariño? Janet tenía 17 años cuando conoció a Dave Miles en una fiesta, en una casa en Edmondson Avenue. Dave era 2 años mayor, con piel oscura y suave, y una sonrisa capaz de encantar a cualquiera. Tenía grandes sueños y planes aún más grandes. Hablaba de abrir su propio negocio, de salir del barrio y de lograr algo en la vida. «Voy a ser alguien», le dijo esa primera noche mientras estaban sentados en los escalones del porche compartiendo una soda. «Y quiero que estés ahí conmigo». Janet se enamoró perdidamente. Dave fue su primer novio de verdad. Su primer beso, su primer todo. Ella pensaba que había encontrado a su príncipe azul, al hombre que la amaría para siempre. Durante 5 años, Janet y Dave fueron inseparables. Hablaban de casarse,
de tener hijos, de construir una vida juntos. Janet creía que había encontrado a su alma gemela, la persona con la que pasaría el resto de su vida. Dave tenía una mejor amiga llamada Nikki Stevens. Nikki era callada, inteligente, y siempre parecía observar todo lo que sucedía a su alrededor. Era el tipo de persona que no decía mucho, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Nikki venía de otra parte de la ciudad. Su familia tenía dinero, no eran ricos, pero vivían cómodamente. Su padre trabajaba para la ciudad y su madre era maestra. Ella iba a la universidad después de la secundaria, estudiando negocios. Los tres se volvieron inseparables, Janet, Dave y Nikki. Hacían todo juntos. Iban al cine en Harbor Place, a fiestas en West Baltimore, a dar largas vueltas en coche por la ciudad hablando de sus futuros. Janet pensaba que había encontrado a su familia, la que siempre había querido. Pero mirando hacia atrás, Janet se da cuenta de que Nikki siempre la estaba observando, estudiando, aprendiendo sus debilidades, entendiendo qué la hacía reaccionar. A los 18 años, Janet trabajaba en los grandes almacenes Hex en el centro de Baltimore y tomaba clases nocturnas en el colegio comunitario. Ella estaba estudiando para convertirse en asistente médica. Seguía siendo la buena chica, todavía intentando hacer sentir orgullosa a la señora Ruby. Enviaba dinero a casa todos los meses y llamaba a su abuela todos los días. Dave trabajaba en construcción en la empresa de su tío, pero siempre se quejaba del dinero. Tenía gustos caros y grandes planes, pero su sueldo nunca parecía suficiente. «Cariño, tenemos que encontrar una manera de ganar más dinero», le decía a Janet, mientras paseaban por el centro comercial mirando cosas que no podían permitirse. «Estoy cansado de estar siempre sin un duro». Janet siempre respondía lo mismo. «Ya encontraremos la manera. Trabajaremos más. Ahorramos más». Ella creía en hacer las cosas bien, de forma honesta, como le había enseñado la señora Ruby. Pero Dave empezaba a impacientarse. Y cuando Dave se impacientaba, se ponía creativo. Fue entonces cuando todo empezó a ir mal. Janet estaba a punto de aprender que a veces las personas que más amas son las que más te hieren, y que, a veces, ser una buena chica no es suficiente para protegerte del mal que hay en este mundo. Empezó de forma pequeña, como siempre pasa. Janet trabajaba en la tienda departamental Hex, cuando Dave le pidió por primera vez que hiciera algo que le dio un extraño nudo en el estómago. No estaba enferma exactamente, pero sí sentía que era algo incorrecto. «Cariño, necesito que me ayudes», le dijo Dave una noche mientras estaban sentados en su coche frente al edificio de su apartamento. Solo por esta vez le explicó su plan. Janet entraría a distintas tiendas y devolvería artículos sin recibo. Diría que lo había perdido. Actuaría dulce e inocente, y la mayoría de las veces los gerentes le darían crédito en la tienda. «En realidad no es robar», dijo Dave, tomándola de la mano. «Solo estamos aprovechando el sistema. Tiendas ricas como esas ni siquiera echarán de menos el dinero. Ya esperan perder cierta cantidad de todas formas». La abuela de Janet le había enseñado que en este mundo solo había dos tipos de personas: las que trabajan por lo que tienen y las que toman lo que quieren. Janet siempre había sido del primer tipo. Pero Dave era muy convincente, y ella lo amaba demasiado. «No lo sé, Dave», dijo, mirando por la ventana a los niños que jugaban en el patio. «¿Y si nos atrapan? ¿Y si pierdo mi trabajo?» «No nos atraparán», respondió él, besándole la frente. «Eres demasiado lista para eso. Tienes cara de inocente. ¿Quién sospecharía de ti?» Dave tenía esa forma de hacerla sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que podía ayudarlo, como si fuera su todo. «Solo piénsalo», dijo. «Con 1 o 2 devoluciones tendremos suficiente para ese fin de semana en Ocean City que querías». Janet llevaba meses hablando de ese viaje. Había visto fotos de la playa, el paseo marítimo, los hoteles,
Quería ir a algún lugar bonito con Dave, un sitio donde pudieran estar solos y planear su futuro. Así que Janet lo hizo, solo una vez. Se dijo a sí misma, solo para ayudar a Dave. Fue a una tienda departamental en Towson, tomó un suéter que costaba $60 y lo llevó al servicio de atención al cliente. Practicó su historia primero en el coche. Lo devolvía por su tía, que vivía en otro estado. Había perdido el recibo, pero recordaba exactamente cuándo lo había comprado su tía. La gerente, una mujer de mediana edad con ojos amables, miró a Janet y vio exactamente lo que Dave dijo que vería. Una dulce chica joven que no haría daño a una mosca. «No hay problema, cariño», dijo la gerente. «Puedo darte crédito en la tienda por esto». Así, sin más, Janet salió con $60 en crédito. Fue más fácil de lo que imaginaba, pero funcionó, y Dave estaba tan feliz, tan orgulloso de ella. Con el dinero que hicieron, la llevó a cenar a un buen restaurante. Le dijo que era brillante, que era perfecta, que no podría hacer nada de eso sin ella. A Janet le gustaba sentirse necesitada. Le gustaba sentirse importante para Dave, así que lo hizo otra vez. Y otra. Y otra. Pronto, Janet estaba haciendo devoluciones 3 veces por semana. Dave robaba ropa y aparatos electrónicos de distintas tiendas, y Janet los devolvía por dinero en efectivo o crédito en la tienda. Desarrollaron un sistema, diferentes tiendas, diferentes atuendos, diferentes historias. Janet se volvió buena en eso, muy buena. Aprendió a leer a las personas para saber qué gerentes harían preguntas y cuáles no. Aprendió a vestirse diferente para cada tienda. Conservadora para las caras, informal para las de descuento. Nikki empezó a ir con ellos algunas veces. También era buena, tal vez incluso mejor que Janet. Nikki podía mirar a un gerente a los ojos y mentir sin parpadear. Podía actuar enojada, triste o confundida, según lo que la situación requiriera. «Eres una natural», le dijo Dave a Nikki un día mientras contaban el dinero en su coche. Y Janet sintió un extraño retorcimiento en el estómago. No era exactamente celos. Era otra cosa. Algo que se sentía como una advertencia. Pero Janet ignoró la advertencia. Estaba ganando buen dinero y Dave estaba feliz. Eso era lo único que importaba. Para cuando Janet cumplió 22 años, ya habían pasado a las estafas con tarjetas de crédito. Dave conocía a un tipo llamado Tommy, que trabajaba en un restaurante del centro. Tommy podía pasar las tarjetas de crédito por la máquina varias veces, creando cargos duplicados que tardarían semanas en ser detectados por los clientes. Dave le daba a Tommy una lista de números de tarjetas y Tommy hacía cargos falsos por comidas caras. Luego, Dave devolvía esas comidas a cambio de reembolsos en efectivo. El trabajo de Janet era ser la persona que recogía esos reembolsos. Iba al restaurante bien vestida y decía que devolvía una comida para su jefe, que no había podido asistir. «Mi jefe pidió comida para llevar para una reunión de negocios», decía, pero la reunión se canceló. Me envió para devolver la comida y recuperar el dinero. Funcionaba siempre. Janet salía con $300 o $400 en efectivo, y el restaurante procesaba el reembolso sin hacer preguntas. Janet sabía que aquello estaba mal, muy mal, pero cada vez que intentaba hablar con Dave sobre parar, él le recordaba todas las cosas que querían hacer juntos. «Estamos construyendo nuestro futuro, cariño», decía, contando fajos de billetes de $20 y $50. «Cuando ahorremos lo suficiente, podemos ir por el buen camino, podemos empezar ese negocio del que te hablé, casarnos, tener hijos, vivir el sueño americano». El negocio del que Dave hablaba era un servicio de limpieza de autos. Decía que podían comprar una furgoneta, algo de equipo, y empezar a limpiar coches en las casas de la gente. Sonaba legítimo, honesto, algo de lo que podrían sentirse orgullosos. Janet quería ese sueño con tantas ganas que casi podía saborearlo. Quería ser la señora Dave Miles.
Quería tener sus hijos, vivir en una casa bonita y ser respetable. Pero los sueños tienen una forma de convertirse en pesadillas. Para cuando Janet cumplió 22 años, ya habían ganado casi 15. $1,000 con sus estafas. Guardaban el dinero en una caja de zapatos bajo la cama de Dave, contándolo cada noche, como si fuera un tesoro. Pero $15,000 ya no eran suficientes para Dave. Quería más, siempre quería más. Dave empezó a hablar de meterse en algo más grande, algo que les diera dinero de verdad. «Conozco a un tipo», dijo Dave una noche mientras contaban sus últimas ganancias en su apartamento. «Se llama Big Mike. Busca gente que le ayude a mover un producto. Nada importante, solo unos cuantos encargos aquí y allá». Janet sabía exactamente lo que producto significaba, y sabía que esa era la línea que no podía cruzar. «No», dijo con firmeza, dejando en la mesa el fajo de billetes que contaba. «Dave, no podemos hacer eso. Nos caerían años de cárcel si nos atrapan». «Cariño, escúchame», dijo Dave, acercándose a ella en el sofá. «Este tipo está conectado. Tiene protección. Hacemos unos cuantos trabajos para él. Ganamos suficiente dinero para desaparecer. Y luego salimos. Se acabó». «¿Y Nikki?», preguntó Janet. «Ella también va a hacer esto». La expresión de Dave cambió por un segundo. Algo frío brilló en sus ojos, algo que Janet nunca había visto antes. «Nikki tiene lo suyo», respondió. «Esto es sobre nosotros, sobre nuestro futuro». Janet debería haberse marchado en ese momento. Debería haber agarrado su bolso y no mirar atrás jamás. Pero tenía 20 años, y pensaba que estaba enamorada. Y a veces, el amor te hace hacer cosas estúpidas. «¿Cuántos encargos?», preguntó. «Quizá 5, quizá 10, y luego salimos». Janet miró el dinero esparcido por la mesa. $15,000. Más de lo que había visto en su vida. Pero no era suficiente para empezar su negocio. No era suficiente para construir la vida que querían. «¿Solo transporte?», preguntó. «No manejo el producto directamente. Solo transporte». «Solo transporte», prometió Dave. «Recoges un paquete, lo llevas a algún sitio, lo entregas y vuelves a casa». Dinero fácil. Janet aceptó hacer un encargo, solo uno, para ver cómo iba. Estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Big Mike no era lo que Janet esperaba. Ella había imaginado a alguien aterrador, alguien con aspecto de criminal. Pero Big Mike parecía el tío de cualquiera. Tenía unos 40 años, el pelo encanecido y una sonrisa amable. Llevaba una camisa de botones y pantalones caqui, como si trabajara en una oficina. Se reunieron en un diner de West Baltimore, un martes por la mañana. Dave había organizado la reunión, pero insistió en que Janet fuera con él. «Quiere conocerte», dijo Dave. «Quiere asegurarse de que hablas en serio sobre esto». Janet llevó un vestido conservador y unos pendientes pequeños. Parecía que iba a una entrevista de trabajo, que en cierto modo lo era. Big Mike pidió café y tarta de manzana. Le preguntó a Janet por su familia, su trabajo, sus sueños. Parecía genuinamente interesado en sus respuestas. «Dave me dice que eres lista», dijo Big Mike, removiendo azúcar en su café. «Dice que eres confiable. Eso es importante en este negocio». «¿Qué exactamente haría yo?», preguntó Janet. «Transporte simple», respondió Big Mike. «Recoges un paquete en el punto A. Lo llevas al punto B. Se lo entregas a alguien y vuelves a casa. Nada complicado. ¿Qué hay en el paquete?». Big Mike sonrió. «Mejor que no lo sepas. Así, si alguien pregunta, puedes decir honestamente que no sabías qué llevabas». A Janet le recorrió un escalofrío por la espalda, pero Dave le apretó la mano bajo la mesa. «¿De cuánto estamos hablando?», preguntó Dave. «500 por entrega», dijo Big Mike.
En efectivo. Sin impuestos. Sin papeleo. $500 era más de lo que Janet ganaba en una semana en su trabajo habitual. 10 encargos serían $5,000, suficiente para comprar la furgoneta para su negocio. Necesito pensarlo, dijo Janet. Por supuesto, respondió Big Mike. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Hay otra gente interesada. Después de que Big Mike se fuera, Dave estaba prácticamente temblando de emoción. Cariño, esta es la nuestra, dijo. Esta es la oportunidad de ganar dinero de verdad. 500 por unas horas conduciendo. Es perfecto. Dave, ¿y si nos atrapan? No nos atraparán. Big Mike lleva años haciendo esto. Sabe lo que hace. Janet quería creerle. Quería creer que todo saldría bien. Esa noche llamó a su abuela. Abuela, puede que tenga una oportunidad de ganar buen dinero, dijo. Pero estoy asustada. ¿Qué tipo de dinero, niña? No puedo explicarlo por teléfono, pero es legal, mintió Janet. Solo es diferente a lo que estoy acostumbrada. Miss Ruby guardó silencio un momento. Niña, si estás asustada, es tu alma intentando decirte algo. Escucha ese sentimiento. Pero Janet no escuchó. Estaba demasiado atrapada en el sueño de tener suficiente dinero para empezar de nuevo. Al día siguiente llamó a Dave y le dijo que lo haría. El plan era simple. Janet conduciría hasta un estacionamiento en el centro de Baltimore el jueves por la mañana, donde se encontraría un Honda Civic azul con las llaves debajo de la alfombrilla. En el maletero habría una bolsa de deporte. Ella conduciría el Honda hasta un almacén en el sureste de Washington, D.C. Entregaría la bolsa a un hombre llamado Carlos y volvería a Baltimore. Dave la seguiría en todo momento. Oh, pues bien, exacto, lo prometió. Si algo salía mal, él estaría allí. ¿Y el coche?, preguntó Janet. ¿Y si es robado? No está robado, dijo Dave. Big Mike es el dueño. Tiene todos los papeles. Janet debería haber hecho más preguntas, pero era joven, confiada y pensaba que Dave nunca la pondría en peligro. La noche antes del encargo, Janet no pudo dormir. Seguía pensando en lo que Miss Ruby le había dicho sobre escuchar a sus sentimientos. Sus sentimientos le decían que no lo hiciera, pero también le decían que amaba a Dave y quería ayudarlo a construir su futuro juntos. El jueves por la mañana llegó demasiado rápido. Janet se vistió con vaqueros y una sudadera, nada llamativo. Besó a Dave y condujo hasta el estacionamiento. El Honda azul estaba exactamente donde debía estar. Las llaves, debajo de la alfombrilla, tal como Dave había dicho. Janet encendió el motor y no miró en el maletero. No quería saber qué había en la bolsa. El viaje hasta D.C. duró 45 minutos. Janet revisaba sus espejos, buscando el coche de Dave detrás de ella. Lo vio algunas veces, manteniendo distancia pero siguiendo su ritmo. El almacén estaba en una zona peligrosa del sureste de D.C., el tipo de barrio donde la gente se ocupa de lo suyo y no hace preguntas. Janet aparcó el Honda y salió. Un hombre se le acercó de inmediato. Era joven, quizá 25 años, con tatuajes en los brazos. ¿Tú eres Carlos?, preguntó Janet. Ese soy yo. ¿Tienes algo para mí? Janet abrió el maletero y le entregó la bolsa. Él la abrió un poco, miró dentro y asintió. «Dile a Big Mike que todo está bien», dijo. Luego le entregó a Janet un sobre. «Tu pago». Janet volvió a subir al Honda y condujo de regreso a Baltimore. Toda la transacción había durado menos de 5 minutos y se sintió aliviada. Pero en el camino de regreso, Janet notó algo que aceleró su corazón. Un sedán negro la seguía. No era el coche de Dave, sino otro con las ventanas polarizadas. Intentó decirse que estaba paranoica, pero el sedán la siguió durante kilómetros, igualando su velocidad y cambiando de carril cuando ella lo hacía. Finalmente Janet vio las luces intermitentes en su retrovisor. Se detuvo al lado de la Interestatal No. 5 con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el volante.
2 policías salieron del coche sin distintivos, acercándose a su ventana con las manos en las armas. «Señora, salga del vehículo», dijo uno. Las piernas de Janet parecían de gelatina mientras bajaba. Esto no debía pasar. Dave le había prometido que estaría a salvo. «Señora, necesitamos registrar este vehículo», dijo el oficial. «¿Tiene armas o contrabando?» «No», respondió Janet con un hilo de voz, pero encontraron la bolsa en el maletero, el sobre con los $500 en efectivo y el número de Dave en su teléfono. También hallaron mensajes de texto sobre la entrega. «Señora, queda arrestada por posesión con intención de distribución», dijo el agente mientras le ponía las esposas. Janet miró hacia la autopista, buscando alguna señal del coche de Dave. Él había prometido seguirla, había prometido estar justo detrás. Pero no estaba allí. Cuando el coche de policía se alejó, Janet apoyó la cara contra la ventana y vio el coche de Dave aparcado en el arcén, a poco más de 1 kilómetro atrás. Él estaba sentado allí, mirando cómo la arrestaban, y no intentó ayudar, no intentó detenerlos, simplemente se quedó observando. Fue entonces cuando Janet comprendió que, a veces, las personas que más amas son las que te usan hasta dejarte vacía y luego te tiran. 3 semanas después, Janet descubrió que estaba embarazada. 6 semanas más tarde, fue condenada a 9 años de prisión. Dave nunca la visitó, nunca llamó, nunca escribió. Pero Nikki sí lo hizo una vez. La carta llegó 2 meses después de que Janet comenzara su condena. Era breve y directa. «Querida Janet, quería que supieras que Dave y yo nos casamos el mes pasado. Nos hemos mudado a Maryland y empezamos una nueva vida juntos. Dave me pidió que te dijera que siente cómo salieron las cosas, pero que ya ha seguido adelante. Ambos lo hemos hecho. Espero que puedas encontrar paz y seguir adelante también. Cuídate, Nikki». Janet leyó esa carta 100 veces. Memorizó cada palabra, cada coma, cada punto. Buscó mensajes ocultos, alguna señal de que todo era un error. Pero no había nada. Solo palabras frías y limpias que cortaban más que cualquier cuchillo. Aquella noche, Janet lloró hasta quedarse dormida por última vez. Cuando despertó a la mañana siguiente, era diferente, más dura, más fría. Tenía 9 años para pensar qué haría cuando saliera, y pensaba aprovechar cada uno de esos días. La prisión te cambia, tiene que hacerlo. Si quieres sobrevivir, debes convertirte en otra persona, alguien más fuerte. Janet Miles entró en el Maryland Correctional Institution for Women, siendo una joven asustada de 22 años que acababa de perder todo lo que creía importante. Estaba embarazada de 3 meses, enfrentándose a 9 años tras las rejas y completamente sola. Lo primero que aprendes en prisión es que a nadie le importa tu historia. Todos tienen una. Todos fueron traicionados por alguien en quien confiaban. Todos cometieron errores que los llevaron tras muros de hormigón y barras de acero. Pero la historia de Janet era distinta porque llevaba un bebé. «Vas a tener a ese bebé aquí dentro, cariño», le dijo su compañera de celda, una mujer llamada Cookie, que llevaba 7 años encerrada. «Y luego te lo van a quitar el mismo día que lo traigas al mundo». Durante el primer mes, Janet lloró cada noche antes de dormir. Se acostaba en su litera estrecha, una mano sobre su vientre creciente, preguntándose cómo su vida se había torcido tan rápido. Escribía cartas a Dave todos los días, cartas largas, contándole sobre el bebé, sobre lo arrepentida que estaba, sobre cómo lo esperaría sin importar cuánto tiempo pasara. Le suplicaba que le respondiera, que la visitara, que al menos le dijera que estaba bien. Las cartas volvían con la marca de volver al remitente. La abuela de Janet la visitaba una vez al mes, trayendo noticias del mundo exterior y prometiendo que cuidaría del bebé cuando naciera. Miss Ruby estaba envejeciendo, pero seguía fuerte, seguía luchando. «Ese muchacho no vale nada, Janet», le decía en cada visita.
Te usó y te tiró. Tienes que olvidarlo. Pero Janet no podía. Era joven, obstinada y todavía creía que 5 años de amor no podían desvanecerse de la noche a la mañana. 6 meses después de comenzar su condena, Janet dio a luz a una niña en una fría mañana de febrero. La llamó Mina, por el segundo nombre de su abuela. Durante exactamente 24 horas, Janet sostuvo a su hija en brazos y sintió que tal vez todo estaría bien. Luego llegaron los guardias y se llevaron a Mina. Janet gritó tan fuerte que todo el pabellón quedó en silencio. Luchó contra los guardias hasta que tuvieron que sujetarla. Les rogó que la dejaran tener a su bebé un día más, 1 hora más, 1 minuto más. Pero las reglas son reglas, y los bebés no pueden vivir en prisión. Miss Ruby llevó a Mina a Baltimore, y Janet quedó con los brazos vacíos y el corazón roto. Fue entonces cuando llegó la carta de Nick, Tusky. Al leer esas palabras frías y cuidadas, Janet sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No su corazón, ese ya estaba roto. Era otra cosa, algo que la había mantenido blanda, humana. Esa noche, Janet tiró todas las cartas devueltas de Dave por el inodoro. Se deshizo de las fotos juntos, dejó de escribir su nombre en el diario y empezó a planear. La prisión le enseñó cosas que jamás quiso aprender. Aprendió a pelear cuando una mujer llamada Tasha intentó quitarle el dinero del economato. Aprendió a fabricar armas con jabón y cuchillas de afeitar. Aprendió a leer a las personas, a saber quién era peligroso y quién solo estaba asustado. Pero, sobre todo, aprendió paciencia. Pasaba sus días en la biblioteca de la prisión leyendo todo lo que podía. Libros de leyes, novelas policíacas, biografías de criminales famosos. Estudió casos en los que las personas habían conseguido vengarse de quienes las traicionaron. Aprendió sobre coartadas, pruebas y cómo hacer que los problemas desaparecieran. Leyó sobre una mujer en Texas que había esperado 15 años para vengarse de su marido por haberle sido infiel. Leyó sobre un hombre en Nueva York que había destruido la vida de su socio comercial. Pedazo a pedazo, a lo largo de 1 década. Janet aprendió que la mejor venganza no es caliente y furiosa, sino fría y calculada, es paciente. Empezó a entrenar todos los días. Flexiones, abdominales, correr vueltas en el patio de la prisión. Se volvió más fuerte, más rápida, más dura. Quería estar lista para lo que viniera. También empezó a ahorrar dinero. Cada centavo que ganaba en su trabajo en prisión, lo guardaba. No compraba golosinas, ni revistas, ni nada que no fuera absolutamente necesario. Ahorraba cada dólar para su futuro. Las otras reclusas comenzaron a llamarla Hielo, porque ya no mostraba emociones. No lloraba, no reía, no se enfadaba. Solo observaba, esperaba y planeaba. Janet entabló amistad con una mujer llamada Linda que cumplía condena por fraude. Linda era inteligente, instruida y sabía cómo funcionaba el mundo fuera de la cárcel. No puedes simplemente acercarte a alguien y dispararle, le dijo un día mientras caminaban por el patio. Eso es cosa de aficionados. Así es como te atrapan. ¿Entonces cómo lo haces?, preguntó Janet. Haces que ellos mismos se destruyan. Creas una situación en la que arruinan su propia vida. Tú solo les das un empujón. Janet escuchó todo lo que Linda le contó. Aprendió sobre cuentas offshore, identidades falsas y cómo esconder dinero donde nadie pudiera encontrarlo. Pero, lo más importante, aprendió sobre la paciencia. La mejor venganza, dijo Linda, es aquella en la que tu enemigo ni siquiera sabe que tú estás detrás. Piensan que es mala suerte, karma, o simplemente la vida siendo injusta, pero en realidad eres tú moviendo los hilos desde las sombras. Janet guardaba una foto de la pequeña Mina dentro de su Biblia. Cada noche antes de dormir, miraba esa foto y se repetía la misma promesa. Cuando saliera, encontraría a Dave y a Nicky.
Les haría pagar por lo que le habían hecho y se aseguraría de que nunca volvieran a herir a nadie como la hirieron a ella. Cumplió cada uno de los 9 años de su condena. No pidió libertad anticipada, ni intentó reducir su pena. Quería cumplirla completa para, al salir, ser totalmente libre, sin oficial de libertad condicional, sin revisiones, sin restricciones, solo libertad y una memoria muy larga. El día de su liberación, Janet salió de prisión con $827 en su cuenta de ahorros, una bolsa con ropa vieja y el corazón lleno de una furia helada. Tenía 31 años y estaba lista para cobrar lo que le debían. La libertad es algo curioso. Crees que recuerdas cómo se siente, pero después de 9 años entre rejas, el mundo parece demasiado grande, demasiado brillante, demasiado ruidoso. Janet Miles estaba de pie en las escaleras de la Maryland Correctional Institution for Women, un martes soleado de marzo, sosteniendo una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias. No tenía a nadie que la recogiera, ni a dónde ir, excepto a la casa de su abuela en Baltimore. Tenía 31 años y el mundo había cambiado por completo mientras estaba encerrada. El viaje en autobús de regreso a Baltimore fue como viajar a otro planeta. Edificios nuevos, tiendas nuevas, gente por todas partes. Incluso la forma de hablar era distinta. Todos miraban pequeñas pantallas en sus manos, escribiendo con los pulgares. Janet se sentía como si hubiera estado dormida durante 9 años y despertara en un mundo diferente. La casa de Miss Ruby se veía exactamente igual. La misma pintura descascarada, la misma acera agrietada, los mismos rosales en el patio delantero. Pero cuando Janet llamó a la puerta, la mujer que respondió era más vieja, más pequeña, más frágil que la abuela que recordaba. ¿Janet? La voz de Miss Ruby apenas era un susurro. «Cariño, ¿de verdad eres tú?» «¿Sipo?» Se abrazaron en el porche y lloraron. Miss Ruby se sentía como huesos de pájaro en los brazos de Janet, y Janet comprendió que 9 años habían pasado factura a ambas. «¿Dónde está?», preguntó Janet. «¿Dónde está Mina?». Mrs. Ruby sonrió, y por un momento pareció la mujer fuerte que Janet recordaba. «Está en la escuela, cariño. Llegará pronto. Pero Janet, ella no te conoce. Sabe de ti, pero no te conoce». Cuando Mina entró por la puerta a las 3:30 de la tarde, el corazón de Janet se detuvo. El bebé que había sostenido un solo día, ahora, era una hermosa niña de 9 años, con los ojos de Janet y la sonrisa de su padre. «Mina, esta es Janet», dijo suavemente Miss Ruby. «Tu mamá». Mina miró a Janet durante un largo momento, examinándola. Janet había intentado lucir normal, pero 9 años en prisión dejan marcas que no se pueden ocultar. «Hola», dijo Mina en voz baja. No corrió a sus brazos como en las películas. Simplemente se quedó allí, estudiando a esa desconocida que se suponía era su madre. «Hola, cariño», dijo Janet arrodillándose. «Eres tan hermosa, tan grande». «La abuela Ruby dice que estabas fuera trabajando», dijo Mina. «Dice que ya has vuelto». «Así es, ya he vuelto», respondió Janet, pero podía ver la distancia en los ojos de su hija. Esa niña era educada pero cautelosa, como si hablara con una desconocida, y eso era exactamente lo que Janet era, una desconocida. Durante las 2 semanas siguientes, Janet trató de adaptarse a la vida fuera de prisión. Solicitó empleos, pero tener antecedentes penales hacía que todo fuera más difícil. Intentó conectar con Mina, pero la niña se mostraba tímida e insegura a su alrededor. Sobre todo, Janet intentó no pensar en Dave y Nikki. Pero de noche, cuando la casa estaba en silencio y a oscuras, la ira regresaba. Ellos habían seguido adelante, se habían casado, habían empezado una nueva vida mientras ella se pudría en la cárcel por un crimen que, en teoría, debían cargar juntos. Janet sabía que tenía que encontrarlos. Tenía que ver con sus propios ojos qué clase de vida llevaban
mientras ella luchaba por recomponer la suya. Había ahorrado $847 durante su tiempo en prisión. No era mucho, pero era suficiente para lo que necesitaba hacer. Así que comenzó a buscar. En la cárcel, Janet había aprendido sobre ordenadores e Internet gracias a otras reclusas. Sabía de las redes sociales, de cómo la gente compartía su vida en línea sin pensar en quién podría estar mirando. Iba cada día a la biblioteca pública, usando los ordenadores para buscar a Dave y Nikki. Tardó una semana en encontrarlos. Dave Miles y Nikki Stevens. Miles vivían en Glen Burnie, Maryland. Dave tenía una empresa de transporte llamada Miles Transport. Nikki trabajaba en un banco llamado First National of Maryland. Tenían páginas de Facebook con cientos de fotos, imágenes de su boda, de su casa, de sus coches, de sus vacaciones. Parecían felices, exitosos, como si nunca hubieran hecho nada malo en sus vidas. Janet se quedó horas mirando esas fotos, memorizando sus rostros, su casa, su nueva vida. La vida que habían construido con dinero que también se suponía era suyo. En una foto, Dave estaba junto a un BMW negro, con las llaves en la mano y sonriendo a la cámara. El pie de foto decía: «Por fin tengo el coche de mis sueños. El trabajo duro da sus frutos». Trabajo duro. Janet casi se echó a reír. El único trabajo duro que Dave había hecho era convencer a otros de romper la ley por él. Pero ver ese BMW le hizo comprender algo importante. Dave no se estaba escondiendo. No usaba un nombre falso ni evitaba las redes sociales. Se sentía seguro. Creía que su pasado estaba enterrado y olvidado. No tenía idea de que la persona a la que más había traicionado seguía viva. Seguía enfadada y recordaba cada detalle de lo que él le había hecho. En otra foto, Nikki estaba frente a una hermosa casa de 2 pisos con un gran jardín delantero. El pie de foto decía: «Hogar, dulce hogar, muy agradecida por esta hermosa vida». Janet amplió la imagen, estudiando cada detalle, el número de la casa, las señales de la calle, las viviendas vecinas. Lo memorizó todo. Pero fue la última foto la que hizo que la sangre de Janet se enfriara. Era una imagen de Dave y Nikki en lo que parecía una barbacoa. Reían, con bebidas en la mano, rodeados de amigos. Dave tenía el brazo alrededor de Nikki, y ambos parecían tan felices, tan despreocupados. El pie de foto decía: 9 años casados y todavía tan unidos. Por muchos más años de felicidad. 9 años. Se habían casado justo después de que Janet fuera a prisión. Habían pasado 9 años construyendo una vida juntos, mientras ella pasaba 9 años encerrada en una jaula. Y lo habían hecho con dinero que también debía ser de Janet. Los $15,000 que habían ahorrado juntos para iniciar el negocio de lavado de autos. En cambio, Dave los había usado para empezar su nueva vida con Nikki. Janet imprimió todas las fotos que pudo encontrar. Estudió sus rostros, su casa, sus coches, sus amigos. Aprendió sus rutinas gracias a las publicaciones en redes sociales. Dave escribía sobre ir a la misma barbería cada 2 sábados. Nikki publicaba sobre su carrera matutina por el vecindario. Se habían acomodado. Se habían vuelto descuidados. Janet alquiló un coche usando parte de sus ahorros y condujo hasta Glen Burnie. El viaje duró alrededor de 1 hora y gastó medio tanque de gasolina. Tendría que cuidar el dinero, pero tenía suficiente para varios viajes si era inteligente. Encontró su casa con facilidad. Era incluso más bonita en persona que en las fotos. Aparcó frente a la calle y observó. A las 7:06 cm. Dave salió de la casa con un traje y un maletín. Subió a su BMW y se marchó. 30 minutos después, Nikki salió con ropa deportiva, estiró en el porche y comenzó a correr por la calle. Janet la siguió en el coche de alquiler, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser vista. Nikki corrió por el vecindario durante unos 30 minutos,
y luego volvió a casa. Janet pasó todo el día vigilando su casa. Vio a Dave regresar a almorzar. Vio a Nikki salir para ir al banco, y los vio volver a casa por la tarde. Parecían una pareja normal y feliz, como si nunca hubieran destruido la vida de nadie. Janet repitió esto durante 3 días. Janet aprendió sus horarios, sus costumbres y sus rutinas. Tomó fotos de sus autos, de su casa, de las placas, pero no planeaba confrontarlos todavía. Había aprendido paciencia en prisión y pensaba usarla. Al 4.º día siguió a Dave hasta su barbería. Lo observó a través de la ventana riendo y bromeando con el barbero como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Cuando Dave salió, Janet lo siguió hasta un restaurante donde se reunió con otro hombre para almorzar. Aparcó donde pudiera verlos por la ventana. El hombre con el que Dave se encontraba le resultaba familiar. Janet lo observó un buen rato antes de recordar dónde lo había visto. Se llamaba Marcus Webb, alguien del pasado de Dave, que tenía muy buenas razones para quererlo muerto. Marcus Webb era un fantasma del pasado criminal de Dave. Janet lo recordaba de los viejos tiempos, antes de que ella fuera a prisión. Era el tipo de hombre que vivía en las sombras, dedicado a negocios que la gente normal no quería conocer. Marcus tenía unos 40 años, piel oscura y ojos fríos que parecían verlo todo. Vestía ropa cara y conducía autos lujosos, pero había algo peligroso en él que ni las prendas más finas podían ocultar. Janet recordaba la primera vez que lo conoció, en una fiesta en West Baltimore, cuando ella y Dave todavía hacían pequeñas estafas. Marcus estaba sentado en una esquina observando a todos y diciendo muy poco. «Mantente alejada de él», le susurró Dave. «Es mala noticia». Pero aún así, Dave hacía negocios con Marcus. Así era él. Decía una cosa y hacía otra. Marcus era un intermediario. Conectaba a gente que tenía cosas para vender con gente que quería comprarlas. A veces eran bienes robados, a veces información, a veces favores. Dave le había pedido dinero prestado para comprar mercancía para una de sus estafas. El plan era simple: usar el dinero de Marcus para adquirir electrónicos robados, venderlos con ganancia y pagarle con intereses. Pero todo salió mal. Los productos estaban rotos, eran falsos o tan calientes que nadie los quería comprar. Dave no pudo venderlos, y por lo tanto, no pudo pagarle. «Me debes $15,000, le dijo Marcus una noche, apareciendo sin aviso en su apartamento. Lo sé, respondió Dave, visiblemente nervioso. Solo necesito un poco más de tiempo. El tiempo es dinero, replicó Marcus, y ya me estás costando dinero. Janet recordó el miedo que sintió aquella noche. Marcus hablaba de un modo que dejaba claro que no era alguien a quien convenía contrariar. «¿Qué pasa si no puedo pagarte?», preguntó Dave. Marcus sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Esperemos que no tengas que averiguarlo». Pero Dave nunca le pagó. En vez de eso, empezó a hacer planes para dejar Baltimore, hablando de mudarse a otro estado y empezar de cero. «¿Y Marcus?», preguntó Janet. «¿Y el dinero que le debes?». «Marcus se olvidará tarde o temprano», dijo Dave. «Tiene peces más grandes que freír». Pero Janet sabía que hombres como Marcus no olvidaban, solo esperaban el momento oportuno para cobrar. Cuando Dave y Nikki se casaron y se mudaron a Maryland, creyeron haber escapado de su pasado, dejando atrás todos sus problemas en Baltimore. Pero ahora, sentada en su coche frente al restaurante, Janet observaba a Dave y Marcus conversando, y sabía que el pasado por fin los había alcanzado. No podía escuchar lo que decían, pero veía su lenguaje corporal. Dave parecía nervioso, incómodo, mirando a su alrededor como temiendo ser observado. Marcus, en cambio, estaba tranquilo y relajado, comiendo lentamente, hablando bajo y señalando a Dave de vez en cuando. Janet tomó fotos de ambos con su teléfono. No sabía qué haría con ellas, pero intuía que serían útiles más adelante. Tras una hora,
La reunión terminó. Dave dejó dinero sobre la mesa y se marchó apresuradamente. Marcus terminó de comer sin prisa, luego salió y se fue a su coche. Janet siguió a Dave de vuelta a su oficina y luego condujo a Baltimore. Tenía mucho en qué pensar. Esa noche, recostada en la cama mirando el techo, pensó en Marcus Webb. Recordó algo que Dave le había dicho años atrás, cuando aún estaban juntos. Si Marcus me encuentra, soy hombre muerto. Janet había pensado que exageraba, pero ahora no estaba tan segura. Al día siguiente, Janet volvió a la biblioteca y comenzó a investigar a Marcus Webb. Encontró artículos sobre él en The Baltimore Sun, historias de arrestos, juicios e investigaciones. Marcus era exactamente lo que ella imaginaba, un hombre peligroso que vivía del mundo criminal. Pero también era inteligente, había sido arrestado muchas veces, pero nunca condenado por nada grave. Él sabía cómo mantenerse en las sombras, cómo evitar la ley y cómo hacer desaparecer problemas. Janet empezó a pensar en lo que había visto en el restaurante. Dave parecía asustado, realmente asustado. El tipo de miedo que viene de saber que estás en serios problemas. Y eso le dio a Janet una idea. No quería matar a Dave y Nikki ella misma. No era una asesina y no quería convertirse en una. Pero no le importaba si alguien más lo hacía por ella. Alguien como Marcus Webb. Janet empezó a idear un plan. Un plan que usaría la ira de Marcus para resolver su problema. Un plan que haría que Dave y Nikki pagaran por lo que le habían hecho, sin que ella se ensuciara las manos. Era un plan peligroso. Si salía mal, Janet podía acabar muerta o de nuevo en prisión. Pero si funcionaba, Dave y Nikki recibirían exactamente lo que merecían y Janet finalmente tendría su venganza. El plan era sencillo. Janet haría que Marcus supiera dónde vivía Dave, le daría su dirección, su horario, sus debilidades, y le facilitaría encontrarlo. Pero lo haría de una forma que no pudiera rastrearse hasta ella. Sería como un fantasma moviendo los hilos desde las sombras. Pasó la semana siguiente vigilando a Dave y Nikki, aprendiendo todo lo que pudo sobre sus vidas. Descubrió dónde tenían sus cuentas bancarias, dónde compraban, dónde se divertían. Supo que se sentían seguros en su vecindario suburbano. Tenían un sistema de seguridad básico y cerraban la puerta por las noches, pero no eran paranoicos. No tenían idea de que alguien de su pasado los estaba observando. Alguien que recordaba cada detalle de lo que le habían hecho y que estaba a punto de hacerles pagar por sus crímenes. Janet pasó 2 semanas perfeccionando su plan. Sabía que solo tendría una oportunidad para hacerlo bien y no podía permitirse errores. El primer paso era descubrir cómo contactar con Marcus Webb. No podía simplemente llamarlo o enviarle un mensaje en redes sociales. Hombres como Marcus no dejaban rastros fáciles de seguir. Pero Janet recordaba que Marcus solía frecuentar un salón de billar en Pennsylvania Avenue llamado Corner Pocket. También recordaba que Marcus tenía un hermano menor llamado Tony que había sido arrestado junto a Dave años atrás. Si Marcus aún guardaba rencor por el dinero, Tony lo sabría. Una noche, Janet condujo hasta allí y se quedó en su coche observando la entrada. No vio a Marcus, pero sí a Tony Webb jugando billar en la parte trasera del local. Tony se veía más viejo, con más canas, pero ella lo reconoció al instante. Janet salió del coche y entró en el salón de billar. El lugar era exactamente como lo recordaba. Oscuro, con humo, lleno del sonido de bolas de billar chocando y hombres hablando en voz baja. Caminó directamente hasta la mesa de Tony y esperó a que terminara su tiro. «¿Tony Webb?», preguntó. «¿Quién lo pregunta?», respondió él con desconfianza. «Soy Janet Miles. Solía andar con Dave Miles hace años». La expresión de Tony se endureció. «Dave Miles. Ese nombre trae recuerdos». «Me lo imagino. Supongo que tu hermano Marcus sigue bastante molesto por ese dinero que Dave nunca le devolvió». «¿Qué quieres?», dijo Tony dejando el taco a un lado. «Quiero decirle a Marcus algo que podría interesarle».
Algo sobre Dave. Marcus ya no vive en Baltimore, dijo Tony. Se mudó a DC hace unos 5 años, pero todavía habla de David Miles. Todavía habla de esos 15. $1,000. ¿Y si te dijera que sé dónde está Dave ahora? ¿Y si te dijera que tiene dinero? Los ojos de Tony se iluminaron. Diría que mejor empieces a hablar. Dave vive en Glen Burnie, Maryland. Tiene una empresa de transporte, una casa bonita, un coche de lujo, le va muy bien. ¿Cómo sabes todo eso? Digamos que Dave y yo también tenemos asuntos pendientes. Se lo pasaré a Marcus, pero va a querer más que una dirección, dijo Tony. Va a querer saber su horario, su seguridad, sus debilidades. Eso es exactamente lo que le estoy dando, respondió Janet. Le entregó a Tony un papel con información detallada, dirección de su casa, dirección de su trabajo, rutina diaria, descripción y matrícula de su coche. Y lo más importante, que su esposa Nikki también estaba implicada. Espera, dijo Tony leyendo el papel. ¿Por qué Marcus querría hacerle daño a la esposa? Ella no le debe dinero. Porque fue parte del engaño. Ayudó a Dave a robarle a Marcus. Se casó con él usando dinero que debía ir para Marcus. Es tan culpable como Dave. Tony volvió a mirar el papel. Realmente hiciste tu tarea. Tuve 9 años para pensarlo. 9 años para planear exactamente cómo Dave debería pagar por lo que hizo. Y Marcus recuperará su dinero. Dave tiene una empresa de transporte, una casa, coches caros. Ahí hay más de 15. $1,000 en bienes, más intereses. Tony dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Me aseguraré de que Marcus reciba esto, pero tienes que entender algo. Una vez que le dé esto a Marcus, no habrá forma de detener lo que pase después. Eso es lo que espero, dijo Janet. Janet salió del salón de billar y condujo de regreso a casa. Había puesto en marcha la primera parte de su plan. Ahora tenía que esperar y ver si Marcus tomaría el anzuelo. 3 días después, Janet volvió a conducir hasta Glen Burnie para vigilar la casa de Dave y Nikki. Quería saber si Marcus había recibido su mensaje. No tuvo que esperar mucho. Alrededor de las 2 p.m., una SUV negra con ventanas polarizadas pasó lentamente frente a la casa de Dave. Dio 2 vueltas a la manzana y luego se estacionó al otro lado de la calle. Janet sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. La SUV estuvo allí unos 20 minutos antes de irse. Esa noche, Janet volvió a verla. Esta vez estaba estacionada más lejos, en un lugar con vista directa a la casa, pero sin llamar demasiado la atención. Janet supo que Marcus estaba observando, estudiando, planeando, igual que ella lo había hecho. Al día siguiente, a las 8:01 p.m., la SUV negra regresó y se estacionó directamente frente a la casa de Dave. 3 hombres, vestidos de oscuro, bajaron del vehículo. Se movían con la confianza silenciosa de quien sabe lo que hace. Rodearon la casa, revisando cámaras de seguridad y buscando la mejor forma de entrar. Después de unos 10 minutos, regresaron a la SUV y se marcharon. A las 10:30 p.m., el vehículo volvió, pero esta vez los hombres fueron directamente a la puerta trasera. Entonces empezó un grito, el grito de Dave, no de sorpresa ni de miedo, sino de dolor, un dolor real y profundo. Finalmente, los 3 hombres salieron de la casa, caminaron con calma hacia la SUV y se fueron. Janet, que los observaba desde la calle de al lado, supo en lo más profundo que Dave y Nikki estaban muertos. Encendió su coche y condujo de regreso a Baltimore, tomando un camino largo y deteniéndose en varias gasolineras y tiendas para establecer una coartada. Pagó todo en efectivo y se aseguró de que las cámaras de seguridad captaran bien su rostro. Cuando llegó a casa, se duchó, se cambió de ropa, puso todo lo que había usado en Maryland en una bolsa de basura y la tiró en un contenedor a 3 calles de distancia.
Luego se sentó en su cocina a esperar las noticias. La historia salió en las noticias de las 6 m, 2 días después. Doble asesinato en un tranquilo suburbio de Maryland. Empresario local y su esposa encontrados muertos en su casa. Janet vio el informe sin expresión alguna. El reportero hablaba de la investigación, de cómo la policía no tenía pistas y de cómo el vecindario estaba conmocionado. Dave Miles y su esposa Nikki fueron hallados atados y amordacidos en el sótano. Ambos habían recibido múltiples disparos. No había señales de entrada forzada, lo que sugería que conocían a sus atacantes. Janet apagó la televisión y preparó el desayuno. Tenía que recoger a Mina de la escuela, ayudarla con la tarea y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Después de 9 años de espera, Janet finalmente había obtenido su venganza. Y se sentía exactamente como pensó que sería. Fría, vacía y completa. La detective Sarah Martínez llevaba 8 años trabajando en homicidios. Pero el caso Miles era distinto. Había algo en la escena del crimen que no encajaba. ¿Qué opinas?, preguntó su compañero, el detective James Wilson, mientras estaban en el sótano de Dave y Nikki. Profesional, respondió Martínez, observando la posición de los cuerpos. Estos no eran asesinos al azar. Sabían lo que hacían. Dave y Nikki fueron encontrados por su vecina, la señora Henderson, que había ido a pedir una taza de azúcar. Al no obtener respuesta, usó la llave de repuesto que guardaban bajo una maceta. Llamó al 911 histérica, gritando: ¡Están muertos! ¡Los dos están muertos! La escena del crimen contaba una historia de violencia calculada. Dave y Nikki habían sido torturados antes de ser asesinados. El sótano mostraba signos de lucha, pero no el caos típico de un robo a domicilio. Quien hizo esto buscaba algo o quería enviar un mensaje. Empecemos por el pasado de las víctimas, a ver si tenían enemigos, dijo Martínez. La investigación sobre el pasado de Dave reveló información interesante. Su historial criminal en Baltimore, sus conexiones con el narcotráfico y sus deudas con gente peligrosa. Este tipo hizo muchos enemigos, comentó Martínez revisando el expediente. Cualquiera de ellos podría haber hecho esto. Los detectives comenzaron con los conocidos de Dave en Baltimore. Encontraron varias personas que podían guardar rencor, pero la mayoría tenían coartadas o estaban en prisión. Entonces apareció el nombre de Janet Miles en los antiguos registros de arresto de Dave. Mira esto, dijo Wilson, señalando un archivo. Janet Miles, arrestada en 2009 por transporte de drogas. Era la novia de Dave en ese momento. Martínez empezó a leer su expediente. Ella acababa de salir de prisión hacía 6 meses. Eso es un momento interesante, dijo Martínez. ¿Crees que podría estar involucrada? Vamos a hablar con ella. Janet estaba en el trabajo cuando los detectives llegaron a la oficina del Dr. Peterson. Estaba archivando expedientes de pacientes cuando la recepcionista le dijo que había 2 oficiales de policía que querían hablar con ella. El corazón de Janet empezó a acelerarse, pero mantuvo el rostro sereno. Había estado esperando esta visita. ¿La señora Miles?, preguntó Martínez. Soy la detective Martínez. Este es el detective Wilson. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre Dave Miles. ¿Qué pasa con él?, preguntó Janet, fingiendo no saber nada. Fue asesinado hace 3 semanas junto con su esposa. Janet dejó que su rostro mostrara la cantidad adecuada de sorpresa. Oh, Dios mío. ¡Qué terrible! ¿Qué pasó? Esperábamos que usted nos lo dijera, dijo Wilson. Sabemos que usted y Dave tuvieron una relación. Eso fue hace mucho tiempo, respondió Janet. No he visto a Dave en más de 15 años. Pero usted salió de prisión hace 6 meses, añadió Martínez, por un crimen que cometió con Dave. Era joven y estúpida, dijo Janet. Pagué por mis errores. Ahora intento construir una nueva vida. Los detectives le preguntaron dónde estaba la noche de los asesinatos.
Janet les dijo que estaba en casa con su hija y su abuela viendo televisión. ¿Alguien puede confirmar eso?, preguntó Wilson. Mi abuela y mi hija estábamos viendo una película juntas esa noche. Los detectives tomaron notas. La coartada de Janet era simple pero sólida. Una noche tranquila en casa con la familia. No sé nada, dijo Janet. Como les dije, no lo he visto en 15 años. Después de que se fueron los detectives, Janet fue al baño y se echó agua frío en la cara. Había manejado bien la entrevista, pero sabía que ahora la vigilarían. La pista más prometedora vino de un testigo que había visto una SUV negra en el vecindario, la noche de los asesinatos. La vi estacionada al otro lado de la calle, dijo la señora Patterson, una anciana que vivía a 3 casas. Estuvo allí como 1 hora y luego se fue muy rápido. La SUV fue rastreada hasta una empresa de alquileres en Baltimore. La persona que la alquiló usó lo que parecía ser una licencia de conducir legítima, pero al investigar, la policía descubrió que pertenecía a un hombre muerto. Sin embargo, las cámaras de seguridad del local captaron con claridad el rostro del arrendatario. Era Marcus Webb. Martínez sintió una oleada de emoción al ver la foto. Marcus Webb era exactamente el tipo de persona que cometería ese tipo de crimen. «Lo tenemos», le dijo a Wilson. «Este es nuestro hombre». Al investigar más sobre Marcus, encontraron la conexión con Dave Miles. Los $15,000 que Dave le había pedido prestados y nunca devolvió, y el rencor que nunca se había resuelto. «Ese es el motivo», dijo Wilson. «Deuda antigua, justicia callejera». Pero cuando intentaron averiguar cómo Marcus había encontrado a Dave después de tantos años, se toparon con un callejón sin salida. Marcus no hablaba, y nadie más parecía saber cómo lo había localizado. «Alguien le dio la ubicación de Dave», dijo Martínez. «¿Pero quién?». Los detectives interrogaron a varias personas del pasado de Dave, incluida Janet Miles, pero su coartada se comprobó y parecía genuinamente sorprendida al oír sobre la muerte de Dave. «Ha estado fuera del juego 9 años», dijo Wilson, «y tiene una hija de 8 años de la que preocuparse. Está tratando de rehacer su vida. ¿Por qué arriesgaría perderlo todo?». Martínez no estaba del todo convencida, pero no tenían pruebas que vincularan a Janet con los asesinatos. El caso contra Marcus era mucho más sólido. Marcus Webb fue arrestado en su apartamento de West Baltimore 3 días después. No opuso resistencia, no intentó huir y no pareció sorprendido de ver a la policía en su puerta. «Sé por qué están aquí», dijo con calma mientras le ponían las esposas. Durante el interrogatorio, Marcus no negó haber estado en Glen Burnie la noche de los asesinatos. No negó conocer a Dave Miles. No negó que Dave le debía dinero. «Dave Miles me debía $15,000, dijo. «Más intereses. Son $25,000 después de 9 años. ¿Así que lo mataste?», preguntó Martínez. «No dije eso. Dije que fui a cobrar lo que se me debía». «¿Y luego qué pasó?». «Encontré mi dinero en una caja fuerte en su dormitorio. Tomé exactamente lo que se me debía, ni un centavo más». «¿Y luego los mataste?». Marcus se recostó en su silla. «Obtuve lo que fui a buscar. Lo que pasó después es entre Dave y quien más tuviera problemas con él». Las pruebas contra Marcus eran fuertes pero no perfectas. El coche alquilado, la identificación por testigos, el motivo económico. Pero no había huellas en la escena, ni ADN, ni arma homicida. El abogado de Marcus argumentó que su cliente había ido a cobrar una deuda, no a cometer un asesinato. Tal vez Dave y Nikki fueron asesinados por otra persona después de que Marcus se fuera. Pero el jurado no lo creyó. Marcus Webb fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Caso cerrado. Janet nunca volvió a hablar. Volvió a hablar de Dave y Nikki. Ella
había enterrado esa parte de su vida tan profundamente que a veces casi olvidaba que había sucedido. No sentía culpa por lo que les pasó a Dave y Nikki. Ellos habían destruido su vida. Le habían arrebatado 9 años. La habían separado de su hija. Habían obtenido exactamente lo que se merecían. Janet había aprendido a vivir con sus decisiones. Había hecho las paces con la persona en la que se había convertido. La noticia de la condena de Marcus Webb fue un alivio. El caso estaba cerrado. La policía había dejado de hacer preguntas, y la vida había seguido adelante. Janet construyó una vida tranquila para ella y Mina. Trabajaba durante el día, ayudaba con las tareas por la tarde y leía cuentos antes de dormir por la noche. Llevaba a Mina al parque los fines de semana y a la iglesia los domingos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Era Janet Miles una víctima que finalmente obtuvo justicia o una asesina que se salió con la suya? La verdad es que no importa lo que pensemos nosotros. Lo que importa es lo que piensa Janet. Y Janet duerme tranquila cada noche, sabiendo que las personas que destruyeron su vida obtuvieron exactamente lo que merecían. Algunos dirían que Janet debería haber perdonado a Dave y Nikki, que debería haber seguido adelante, construir una nueva vida y centrarse en su hija en lugar de buscar venganza. Pero perdonar es fácil cuando no eres tú quien fue traicionado. Es fácil cuando no eres tú quien pasó 9 años en prisión por el crimen de otra persona. Es fácil cuando no eres tú quien se perdió los primeros pasos de tu hija, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Janet Miles era una buena chica que fue llevada al límite. Era una mujer que confió en las personas equivocadas y pagó el precio más alto. Y cuando el sistema le falló, cuando la justicia no llegó a través de los tribunales, encontró su propia manera de hacer las cosas bien. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Tenemos más historias increíbles en camino, historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia, la venganza y la delgada línea entre el bien y el mal. Deja un comentario abajo y dime qué piensas. ¿Fue Janet una víctima que finalmente obtuvo justicia o una asesina que se salió con la suya? No hay una respuesta correcta, pero quiero escuchar tu opinión. Y recuerda, la persona más peligrosa del mundo no es la que te amenaza, es la que permanece en silencio. Observa y espera el momento perfecto para atacar. Hasta la próxima, mantente a salvo ahí fuera. Nunca sabes quién podría estar mirando.